bueno, se ha suscitado, perdón, un debate dentro de la comunidad académica, sobre todo dentro de quienes nos dedicamos al ejercicio profesional en el campo laboral administrativo, frente al régimen de carrera que reglamenta, valga la redundancia, el ejercicio de la función militar o de la fuerza pública, ¿sí? En primer lugar, es necesario decir lo siguiente. La fuerza pública, ¿cierto?, de acuerdo con la Constitución Política del 91, está reglamentada en el título séptimo, capítulo séptimo, que está dedicado exclusivamente a la rama ejecutiva y al ejercicio de la función en la fuerza pública. Básicamente encontramos el fundamento constitucional del ejercicio de la fuerza pública en 4 artículos. Primero, el artículo segundo de la Constitución Política, el artículo 216, artículo 217 y artículo 218 de la Constitución Política. ¿Qué nos dice el artículo segundo? El artículo segundo indica que las autoridades de la República están instituidas para salvaguardar a todas las personas en su integridad, vida, honra, bienes, derechos y libertades. ¿Sí? Partiendo de este principio fundamental del Estado Social de Derecho colombiano, encontramos en el artículo 216 de la Constitución Política que nos indica que la fuerza pública colombiana estará constituida por 2 fuerzas. ¿Qué cuáles son? Las fuerzas militares y la Policía Nacional. En el artículo 217 de la Constitución Política encontramos todo lo relacionado con la composición de las fuerzas militares, que está, valga la redundancia, compuesta por 3 fuerzas fundamentales. La primera, que es una fuerza terrestre, que es el Ejército Nacional. La segunda, que es la Armada Nacional, que se dedica al ejercicio de la soberanía ¿en dónde? En los mares, ¿no? Y por último, encontramos a la Fuerza Aérea. De otra parte, en el artículo 216, 217 y 218, sí, no estoy equivocado. En el artículo 218 encontramos a la Policía Nacional, que por definición constitucional está señalado que es un cuerpo armado de naturaleza civil, que tiene como propósito servir a la comunidad y salvaguardar el orden público interno. ¿Hasta aquí estamos claros? Perfecto. Bueno, por disposición constitucional, todo lo correspondiente al régimen disciplinario, al régimen laboral, prestacional y al régimen de carrera, atendiendo a las circunstancias y a las particularidades del ejercicio de esta función, debe ser reglamentado en una ley específica. En particular, ¿a qué hacemos referencia? Al régimen de carrera. Pregunto, ¿ustedes conocen en qué consiste el principio del régimen de carrera administrativo? Que todo está por concurso de mérito. Exactamente, que el acceso al empleo público se garantiza a través de 2 principios: el principio de la meritocracia y el principio de la igualdad y el acceso en las oportunidades al empleo público, ¿sí? El régimen de carrera administrativa de la fuerza pública está reglamentado en el decreto 1790 del año 2000. Y en este decreto, ¿sí?, están enunciadas específicamente las causales de retiro de los miembros de la fuerza pública. En el decreto 1790, artículo 100, numeral tercero, que es, solo voy a hablar de 2 específicamente, que es el objeto de la conferencia. La primera, que está en el numeral tercero, que es el llamamiento a calificar servicios. La segunda, que está enunciada en el numeral octavo del artículo 100 del decreto 1790 del año 2000, que es el retiro discrecional. Estas 2 causales suelen ser confundidas frecuentemente tanto por los operadores judiciales como por quienes ejercemos el ejercicio, valga la redundancia, el ejercicio profesional, ¿cierto?, en el campo laboral administrativo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estas 2 causales? Para hacerme entender y que ustedes me coloquen mucha atención. Primero, el retiro discrecional
El retiro discrecional es una facultad, ¿cierto?, que está en cabeza tanto del director general de la policía o como de la Junta o el Comité de Evaluación y Clasificación, tanto de oficiales como de suboficiales de los miembros de la fuerza pública, tanto en las fuerzas militares como en la Policía Nacional. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con el retiro discrecional? El retiro discrecional está regulado específicamente en el artículo 104 del decreto 1790 del año 2000, el cual indica que por razones del buen servicio, cuando el miembro de la fuerza pública ha incurrido en una falta disciplinaria o incluso penal de manera discrecional y por razones del servicio, el director general de la Policía Nacional o el comandante general de las fuerzas militares puede retirar de manera inmediata a esta persona. Pero ¿cuál es la particularidad? Que lo puede hacer en cualquier tiempo, siempre y cuando se haya surtido un procedimiento de evaluación por parte de la Junta o el Comité de Evaluación que autorice la separación absoluta de esta persona de la fuerza pública. ¿Cuál es la gran diferencia con el llamamiento a calificar servicios? Que el llamamiento a calificar servicios únicamente procede si se cumplen dos requisitos. El primero, que la persona tenga un tiempo mínimo de servicios, que por regla general, según la ley 923 del año 2004, es de 15 años. ¿Sí? Primero, que la persona tenga un tiempo mínimo de servicios. Y segundo, que este tiempo mínimo de servicios le permita a la persona acceder a una asignación de retiro. Pregunta, ¿conocemos qué es una asignación de retiro? ¿Una qué? Una pensión de vejez en el régimen privado, que recibe el nombre de asignación de retiro en la fuerza pública, para que la persona, una vez terminada su actividad como servidor público, pueda devengar una mesada que le permita solventar sus necesidades económicas y las de su familia. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos claros. ¿Cuál es el problema acá? Ustedes pueden consultar la sentencia de unificación 091 del año 2016 de la Corte Constitucional, sobre la cual, ¿cierto?, se soporta la presente exposición. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta sentencia de unificación? Primero se caracteriza porque señala las bases jurisprudenciales que permiten distinguir tanto una causal de la otra. ¿Sí? Señala las características del retiro discrecional, que puede ser, insisto, en cualquier tiempo, con la condición de que la persona haya incurrido en una falta disciplinaria o en una conducta penal que precisamente le haya determinado algún tipo de responsabilidad, y digamos que es una causal que está encaminada con el propósito de depurar esos elementos negativos dentro de la fuerza pública. ¿Sí? En tanto que el llamamiento a calificar servicios, además que es un pase a la reserva activa de las fuerzas militares, se cumple con estas condiciones que ya acabamos de indicar. Tiempo mínimo de servicios, 1, y 2, que este tiempo sea suficiente para que esta persona tenga derecho al reconocimiento de una asignación de retiro. ¿Cuál es el problema fundamental que surge con esta sentencia de unificación? Que en esta sentencia de unificación se indica: para el retiro discrecional, sí es necesario motivar el acto administrativo de retiro de la persona a la cual se le aplica esta causal. Para el llamamiento a calificar servicios no es necesaria la motivación del acto administrativo. ¿Por qué razón? Básicamente lo que dice la Corte Constitucional es lo siguiente: que no es necesario, ¿cierto?, si es necesaria la motivación del acto administrativo en la causal de retiro discrecional en la medida en que, surtido un proceso interno, se le permita a la persona ejercer el derecho al debido proceso y a la contradicción frente a esa calificación que ordena su retiro de la fuerza pública. En tanto que en el llamamiento a calificar servicios simplemente basta con la enunciación: se llama al siguiente personal al retiro de la fuerza pública por causal de llamamiento a calificar servicios, y no dice absolutamente nada más. ¿Por qué razón dice esto la Corte? Porque con el acto de retiro se sobreentiende que simplemente ya se está garantizando el derecho constitucional fundamental al miembro retirado de la fuerza pública a la seguridad social, y de contera al derecho a la salud y al mínimo vital, con el reconocimiento de una pensión de vejez que, como repito, en la fuerza pública se llama asignación de retiro.
¿Cuál es el problema acá? Con esta sentencia de unificación que a mi modo de ver es lamentable, dice que cuando un miembro de la fuerza pública, retirado por la causal de llamamiento a calificar servicios, le asiste al miembro retirado de la fuerza pública la obligación, el deber de probar que la fuerza pública haya incurrido en una causal de desviación de poder para desvincularlo de la fuerza pública. Y aquí es donde yo digo que en esta sentencia se ha desnaturalizado el principio de la carga dinámica de la prueba, y el profesor Milton Perdomo, que está acompañándonos, no me dejará mentir, que es un principio fundamental del derecho probatorio, que quien alegue un hecho en una demanda deberá ¿qué? Probarlo, ¿cierto? No obstante, en el artículo 167 del Código General del Proceso se indica que existe algo que se llama la carga dinámica de la prueba, en virtud de la cual la persona dentro de un proceso que tenga una posición más favorable para probar un determinado hecho deberá hacerlo. ¿Por qué razón? Bien sea porque tenga a su disposición el material probatorio, por cercanía con el material probatorio o por ser testigo directo de los hechos. Básicamente, este principio de la carga dinámica de la prueba reposa en la parte fuerte de un procedimiento la obligación de probar un determinado hecho, por obvias razones. Ahora, aplicado este principio a este contexto que hemos venido indicando acá, que es el retiro de los miembros de la fuerza pública con base en la causal de llamamiento a calificar servicios, podemos concluir que lo desnaturaliza completamente. ¿Por qué razón? Y los invito a pensar precisamente, y este es el objetivo de esta conferencia. En un proceso de esta naturaleza, ¿quién está en la obligación de ejercer la carga dinámica de la prueba? El Estado, las fuerzas militares. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que tienen toda la información y todo el material probatorio a su disposición, ¿sí? Los folios de vida, las calificaciones, el rendimiento militar, ¿sí? No obstante, colocan una situación muy complicada, que incluso el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva en su salvamento de voto hace referencia a lo que yo estoy indicando, que con la sentencia de unificación lo que se ha hecho es desnaturalizar completamente el principio de la carga dinámica de la prueba, asignándole de manera excesiva e injusta al miembro de la fuerza pública la obligación de probar que el Estado lo está persiguiendo, ¿sí? Cuando, con base en este principio, debiera ser la fuerza pública, por cercanía con el material probatorio, quien debe adjuntar en un proceso el material probatorio que justifique la aplicación de esta causa. Entonces, a modo de conclusión, digamos que el título de la conferencia era la carga dinámica de la prueba en los procesos de llamamiento a calificar servicio, avance o retroceso. La conclusión que tristemente les debo comunicar, sobre todo a mí como defensor de miembros de la fuerza pública en procesos laborales administrativos, es que esta sentencia ha implicado un retroceso y una desnaturalización lamentable y oprobiosa del principio de la carga dinámica de la prueba, que afecta los derechos al debido proceso, a la defensa y sobre todo el derecho a la estabilidad laboral de los miembros de la fuerza pública.